Hola, bienvenidos a Audio Wi-Fi Hi-Fi. Si hablamos de los streamers de audio en red, podemos afirmar que están muy presentes en el panorama actual de la industria del audio. Los podemos encontrar de muchas clases, por ejemplo, los que solo hacen streaming o los que llevan un amplificador. También podemos encontrar los que están integrados en receptores de vídeo, los que son módulos independientes en un equipo Hi-Fi, en forma de DAB, etcétera, etcétera. Pero hoy os traigo el streaming más espectacular que hay en el mercado, ya que combina el vídeo con el audio en su asombrosa pantalla 4K. Fijaros chicos, es el Hi-Fi Rose RS150, aquí lo tenéis, es espectacular. Lo que más destaca es su asombrosa pantalla de casi 15 pulgadas de diámetro y que puede reproducir vídeo en 4K. Es increíble, o sea, yo, vamos, no he encontrado ningún streamer que se le aproxime en cuanto a prestaciones y belleza. Os voy a hacer un zoom para que podáis ver mejor lo que indica la pantalla. Aquí tenéis, por ejemplo, que os indica el Wi-Fi, es compatible con el AirPlay, el DLNA, Bluetooth y aquí los mensajes locales que el aparato te va dando. Decir que tiene su propio sistema operativo, pero que está basado en el Android y tiene sus aplicaciones, donde después ya veremos, y también va integrado con las plataformas musicales de alta resolución como son el Tidal y el QoBooth. También tiene una tienda de aplicaciones donde pues podrás actualizar y bajarte las diferentes aplicaciones que vayan saliendo nuevas. Pues nada, vamos a ver sus características. Aquí indica que su DAC es de última generación. Bueno, eso está clarísimo. El DAC que lleva incorporado es de un nivel, vamos, de primerísimo nivel. Y aquí fijaros lo asombrosa que es su pantalla, que es táctil. Si hago un poco de zoom lo veréis que aquí os saldría la portada del disco, también tendríais disponible la letra de la canción. Aquí, por ejemplo, podríais visualizar a qué calidad se está reproduciendo, si es 16, si es 24 bits, si es MQA. La verdad es que lo tiene todo. Yo me he quedado alucinado con este streamer de música. No he encontrado otro que se le asemeja, la verdad. Después, aquí nos dice que el circuito interno que tiene, pues bueno, que es de altísimo nivel, eso ya lo suponemos. También decir que tiene un peso de 13 kilos, chicos, sí, 13 kilos, es una barbaridad, 13 kilos. Sí, hombre, está claro que combina lo que es la pantalla, ¿vale? Con los componentes propios del audio, ¿no? Y como ahora después veremos, las opciones que tiene traseras el aparato es que las tiene todas, ¿vale? Es espectacular. Todo lo que tiene este aparato es de altísimo nivel. Después nos dice que la caja es de aluminio con el logo de Rose. La verdad es que estéticamente, como podéis ver, queda súper bien. En cualquier sitio donde lo pongáis, pues ya no os hace falta una segunda pantalla, porque tenéis la propia pantalla de casi 15 pulgadas donde poder ver lo que estáis reproduciendo. Es espectacular. Después nos dice que es certificado MQA, con lo cual con el Tidal viene de maravilla. Y aquí lo destacado, ¿no? Que es la compatibilidad con vídeo de 4K. Aquí nos dice, mire archivos de vídeo locales o RoseTube en calidad Ultra HD 4K en pantalla más grande con una conexión HDMI. Aquí lo que os indica es que detrás pues, tenéis la opción de conectar un cable HDMI y entonces hacer el espejo, modo espejo. Tendréis reproduciendo el vídeo, por ejemplo, en la pantalla del streaming y también en la televisión. Es espectacular, la verdad. Y también comentar que ellos tienen una aplicación que se llama RoseTube, que sustituye al YouTube, y que la peculiaridad que tiene es que no tiene anuncios. No sé cómo lo han llegado a hacer, pero no sé si han llegado a un acuerdo con YouTube o algo, pero no tiene anuncios. Entonces tú puedes buscar cualquier vídeo musical que te guste, lo pones y no te tendrás que tragar los dichosos anuncios de los vídeos. Que eso es un detalle a tener en cuenta.
Y aquí pues nos hace énfasis en su pantalla, como os he dicho antes, de 14,9, que es táctil, y fijaros lo bonito que es, porque aquí, por ejemplo, tenéis ordenados los discos, ¿vale? En orden alfabético, y la presentación que hacen es increíble. Y fijaros, esto es táctil, con lo cual le irás dando y irá cambiando, ¿no?, de discos. Y en la parte derecha, pues os indica lo que se está reproduciendo y la calidad. Yo veo que esto es asombroso. También es asombroso el precio que tiene, porque es un precio muy elevado que no está a disposición de todo el mundo. Yo digo que si tú tienes, si eres una persona que tiene el bolsillo disponible y te puedes hacer con este aparato, pues adelante, porque lo vas a disfrutar muchísimo. Pero sí que es verdad que tiene un precio prohibitivo. Ahora después os enseñaré de lo que estamos hablando, pero os lo quería enseñar porque la belleza de este aparato, la verdad es que no lo he encontrado en ningún otro. Y la verdad es que es para que los fabricantes de streamer tomen nota y por lo menos, ya no te digo que creen esta barbaridad de pantalla, pero por lo menos una pequeñita donde los audiófilos podamos visualizar pues la portada del disco, a qué calidad está sonando, todo eso. Porque yo creo que eso hoy en día es fundamental, combinar lo que es la imagen y el audio, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tiene la aplicación propia de Hi-Fi Rose, que me ha llamado la atención porque tiene todos los detalles muy cuidados, estéticamente es muy bonita, porque fijaros, también nos hace las mezclas, ¿no?, como se hacen las plataformas musicales. Después aquí tiene las diferentes pestañas de música, vídeo, radio, Rose2, las plataformas musicales, y todo, como podéis ver, muy bien ordenado. Os indica absolutamente todo, tanto en pantalla de tableta como en el móvil, y todo acompañado con el mando a distancia, que la verdad es que está todo muy cuidado. Aquí, como os indica, pues tiene su propio sistema operativo. Aquí lo que os he dicho antes, el YouTube sin anuncios, que no sé cómo lo hacen, pero es una ventaja, la verdad. Y también te viene con sus propias aplicaciones de música y de vídeo, donde, fijaros, tiene para todo: USB, micro SD, SSD, bueno, y después también podéis crear vuestra propia biblioteca musical en red, tanto como si tenéis un servidor de música o él mismo os lo crea. Después, que es compatible con el Tidal, el ROM Ready. No sé si conoceréis lo que es el ROM Ready. Es un programa de gestor y reproductor de música y que te lo ordena todo, ¿vale? Y entonces es compatible, con lo cual, al conectar con el ROM Ready, pues os crea una combinación perfecta. Después, esta opción también está muy bien para los que todavía sean nostálgicos del CD y, por ejemplo, puedes conectar una unidad externa de CD-ROM, y entonces él lo que hace es que te puede ripear toda la música en CD en tu disco duro SSD o lo que tengas tú pinchado en ese momento, ¿no?, en el streamer. Que eso está muy bien, la verdad. Después tiene la opción de radio. Para los que aman la radio, pues tienes aquí una aplicación que te da casi 1000 estaciones de radio para poder disfrutar. La propia tienda de Rose para poder bajarte aplicaciones o actualizar, etc. Después tienes el Spotify Connect, el QoBus. Y aquí este dibujo me encanta, porque aquí sí que os puedo enseñar realmente lo que hace el aparato, que lo hace absolutamente todo. Por ejemplo, aquí te dice que es compatible con las funciones AirPlay, DLNA, y se puede conectar a los teléfonos. Pues fijaros, tenéis, por un lado, imaginaros, vosotros tenéis pues un teléfono móvil o un iPad o lo que sea. Pues lo podéis conectar por dos formas, o Bluetooth o por Wi-Fi. Yo siempre me conectaría por Wi-Fi, pues por ejemplo por AirPlay o el DLNA, ¿vale? Y te conectas al aparato. Del aparato
Pues hay dos opciones. Ya le puedes conectar directamente los altavoces, porque ya el aparato ya te viene con amplificador y demás, o si quieres más amplificador, pues puedes conectarle un amplificador externo y después los altavoces, como tú quieras. Después tienes la opción de los servidores de música, que si tú ya tienes en tu casa un servidor aparte, pues los puedes conectar directamente por wifi al aparato. Y después dispone de la aplicación propia remota del aparato para conectarte. O sea que, como podéis ver, tiene muchas funciones para conectarte. Y aquí también una cosa interesante es que podéis conectar vuestra biblioteca musical, ya sea USB, micro SD o a través de disco duro. También si tenéis servidores de música, os lo reconoce. O sea, lo tiene todo. Y fijaros, la parte de detrás. La parte de detrás, ¿qué podemos decir de ella? Es que lo tiene todo. Tiene tanto entradas, salidas, ópticas, analógicas, balanceadas, sin balancear, todos los USB disponibles, el HDMI para la televisión. Lo tiene todo. Claro, ahora os enseñaré el precio y veréis. Bueno, y después las especificaciones, pues como podéis ver, tiene el propio Rose, que está basado en el Android, después los 13 kilos que os he comentado, que es bastante peso, la pantalla de casi 15 pulgadas y nada, todas las especificaciones que lleva. ¿Y qué más? Bueno, aquí el audio pues reproduce prácticamente casi todos los formatos, por no decir todos, y en el vídeo igual. Vale. Y ahora os voy a enseñar el precio que tiene. Pues fijaros, el precio que tiene es este, que es carísimo, es un precio muy elevado, pero bueno, quien se lo pueda permitir, pues adelante, va a disfrutar de un aparato único. O sea, es que es único, no hay otro en el mercado como este. Yo no sé si los fabricantes a partir de ahora pues empezarán a copiar este formato en gran medida a un modelo más compacto, más barato, ¿vale? Para que haya más gente que pueda acceder, no lo sé. Después también tenemos el Rose, también tiene otro modelo que es el RS250, que es más compacto, más pequeñito, tiene prácticamente las mismas funciones, pero bueno, también es carito, ¿eh? No estamos hablando de poco dinero. Y nada, y más o menos pues esto es lo que os quería enseñar, porque a mí, yo nada más verlo he dicho, es espectacular, y yo creo que todo el mundo quisiera tener uno en casa, porque es que lo tiene todo. Pero claro, es lo que tiene, cuanto más azúcar más dulce, ¿no? Pues cuesta más dinero. Pues nada, chicos, si os ha gustado, suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.